proyecto de cohesión, le llamaban, cohesión, es decir, buscar la manera de que esos países que aunque quisieran comprometerse a la liberación, no tenían el capital humano, no tenían la infraestructura necesaria para poder aprovechar los mercados europeos. Lo que hicieron los europeos fue un banco de desarrollo europeo y luego fondos, toda una institución dirigida a decir, bueno, vamos a invertir en España, vamos a invertir en promover sus carreteras, no tanto por beneficiarlos a ellos, sino que ellos nos exporten, pero nosotros también a nuestra vez les vamos a exportar a ellos, entonces nos conviene. Y esto como que no en jala. América del Norte como que no jala. Y entonces el presidente Calderón, cuando vino hace tiempo el presidente Bush, ya ves que una de las ideas fundamentales fue ¿por qué no se invierte más en el NatBank famoso, el Banco de Desarrollo de Norteamérica? Y pues yo digo que la reacción norteamericana es interesante, pero no se ve en los 10 años que lleva el banco que haya un compromiso genuino de que por ahí podría ser un mecanismo para acá. Y los europeos lo han mostrado. Y entonces uno se pregunta ¿por qué no hay esta visión? Y yo creo que lo que pasa, y lo que decía Mónica hace rato, ahora con el tema de la seguridad, puede ser que haya una ventana de oportunidad, como para decir, bueno, si queremos atacar los problemas de seguridad, queremos detener, por ejemplo, esos flujos que hay de Centroamérica, necesitamos crear una infraestructura que nos permita tener un mejor control de las fronteras. Y hay algo paradójico ahí, porque el modelo de lo que es hoy la Unión Europea, en su momento la Comunidad Económica Europea, fue un modelo que sí partió de la idea de la integración económica, pero el objetivo no era la integración económica, el objetivo era crear las condiciones que permitieran, por la vía de reunir a una comunidad de países democráticos y por la vía también de asegurar la prosperidad económica, apuntalar una zona de paz y una zona de seguridad. Y Estados Unidos, pues resulta que paradójicamente fue el principal motor o uno de los principales motores de esa idea, y no solo en términos conceptuales, no solo como proyecto, sino financiándolo. El Plan Marshall fue el sustento económico que permite en buena medida el arranque de ese proyecto, y Estados Unidos, de la manera más generosa, contribuyó con $4,000 millones en su momento para ese proyecto. Es de alguna manera paradójico. Que son que en términos actuales que serán 40,000. Más, yo creo, como unas 20 veces. Y lo que es paradójico es que en toda la discusión sobre la posibilidad de encontrar lecciones en la Unión Europea que pudieran servir para imaginar a Norteamérica en un futuro, pues hay una renuencia, y la primera renuencia viene de Estados Unidos. Y de manera recurrente oímos que no podemos realmente replicar ese modelo, no es el modelo que funciona aquí, las cosas son diferentes aquí, y a uno no se lo explica, porque Estados Unidos tuvo otra visión, tuvo otros argumentos, y no fue única y exclusivamente, digamos, una generosidad altruista. No, había una clara lógica de seguridad. Y les funcionó además. Así es. Entonces uno no se explica. Uno puede explicarlos, digamos, al mirar de manera retrospectiva la historia, y una de las explicaciones es que cuando Estados Unidos vuelve sus ojos a América Latina, poco después de lanzar el Plan Marshall en Europa, con lo que va a ser la versión latinoamericana del Plan Marshall, la Alianza para el Progreso, la Guerra Fría ya está en el escenario, y la Guerra Fría lo que hace es que distorsiona la asignación de los fondos. Entonces los fondos no solo se reducen a su mínima expresión, sino que van a ser fondos que van a ser canalizados a ayuda militar, y además en América Latina, Estados Unidos por alguna razón va a insistir en que lo que tiene que ver con la prosperidad económica tendrá que ser el resultado de la inversión privada, y nunca se plantea la posibilidad de un monto asignado por la vía de recursos públicos que pudieran servir de base para el despegue de un proyecto de integración o de prosperidad y de seguridad. Pues esta paradoja que mencionas sí es notoria. ¿Alguna otra razón? Digo, dices que no se entiende. ¿Cuál sería tu percepción? Mi percepción, bueno, primero, en la primera fase, yo creo que el Plan Marshall y todo también surge cuando ya empieza a verse que va a haber una confrontación con la Unión Soviética. Y entonces dicen, hay que prevenir esto, y la manera es
apuntalando los gobiernos democráticos, los que están convencidos del nuevo modelo y no vayan a tener una tentación de irse con la Unión Soviética. Y eso faltó en América Latina, en ese momento no había esta amenaza comunista, fue hasta que la Revolución Cubana y demás. Sí, que es cuando porque surge la incluso Alianza para paralelamente al Plan Marshall hay fondos para Corea, Corea también, el gran milagro coreano. Es que les dieron también una enorme cantidad de recursos los americanos y a Japón, digo, no nos olvidemos. Entonces, que ellos sí lo lograron, bueno, sí lo lograron porque contaron con fondos y América Latina les decía, y nosotros, ¿por qué no? No había esa amenaza. Y yo creo que en ese momento ese era el problema. Pero yo creo que también hay algo más de fondo. Estados Unidos es el paladín de la idea de que el mercado debe ser la fórmula para resolver los problemas económicos. Yo creo que ellos no están convencidos, no sé si estés de acuerdo, pero ellos están, si tú ves en los estudios que hace la OSD, por ejemplo, en qué países son los que, por ejemplo, aceptan o tienen mayor tolerancia a la desigualdad, como idea de que el Estado debe apoyar sistemas de seguridad y todo, Estados Unidos encabeza siempre todos los estudios en que tiene la mayor nivel de tolerancia. Es decir, y esto lo ves, si tú ves los grandes periodos de la historia norteamericana, el éxito ha sido esta idea de la innovación tecnológica, el mercado del sector privado como el paladín del crecimiento. Y el gobierno ha participado, no se puede negar. Pero ahora, por ejemplo, el New Deal, ¿qué es lo que ha pasado con el New Deal? Lo han ido desmantelando, se ha ido abandonando esa idea. Y entonces hay un problema muy serio en Estados Unidos, por ejemplo, sistema de seguridad social. Y por más que tú les vendes la idea, no hay un convencimiento. Clinton lo intentó, de un sistema de seguridad universal, no pasó, porque no hay la descentralización del sistema político. Esta idea de que debe ser el mercado, la libertad económica, es como que parte central del modelo, yo creo, del ethos. Y esto en Europa no. En Europa sí hay una visión de que el Estado, una comunidad... Pero ahí hay una contradicción también, porque, por ejemplo, uno ve ciertos privilegios con los Teamsters, por ejemplo. O sea, en la parte política sí hay grupos que se aprovechan del Estado, los subsidios agrícolas, ¿no? Sí. Entonces, así muy de mercado, pues a ratos sí y a ratos no. A ratos sí, a ratos no, sí. No vamos a tener que ir a corte, pero querías, si quieres, cerrar. Sí, yo nada más quería cerrar diciendo que hemos tocado el lado de Estados Unidos, pero del lado mexicano también hay una serie de factores que nos explican el por qué la conversación en este terreno ha sido complicada. Yo creo que si pensamos en lo que fue, por ejemplo, la entrada de España a la Unión Europea, hubo una capacidad negociadora magistral del gobierno de Felipe González. Y en el caso de México, yo muchas veces me pregunto si no podía haber habido mayor destreza en la negociación del TLC, y realmente no logro responder la pregunta, pero además en las circunstancias actuales es cierto que los rezagos de México en una serie de temas que tocábamos en otro programa, el rezago en la reforma fiscal, el rezago en la generación de empleos, pues hace muy difícil esa conversación. No tenemos autoridad moral, digamos. Así es. Bueno, no sé, ¿va a haber corte o...? Si viene el corte, viene el corte. Okay. Regresamos con la autoridad moral. En un momento más, seguimos, tenemos que cortar, y regresamos con ustedes.